Hola, soy Cherry, bienvenidos a mi cocina. En este video prepararemos un delicioso espagueti verde, para el cual vamos a necesitar los siguientes ingredientes. 200 gramos de pasta para espagueti, 2 piezas de chile poblano, medio diente de ajo, 30 gramos de mantequilla, una cucharadita de consomé en polvo, media cucharadita de sal, agua la necesaria y 200 gramos de crema agria. En un recipiente agregaré el agua. Yo utilicé 1,5 litros de agua. Vamos a añadir también la media cucharadita de sal. Y vamos a poner los 200 gramos de pasta para espagueti a cocinar de 10 a 15 minutos a fuego medio. Mientras el espagueti se está cocinando, vamos a poner a tatemar los chiles o a asarlos. Vamos a estarlo checando un tiempo considerable para que se ase por todos los lados. Ya que quede cocido el espagueti, lo vamos a escurrir. Una vez que tenemos escurrido el espagueti, vamos a añadir un poco de agua fría. Esto es muy importante para que el espagueti no se nos pegue. Y vamos a reservar. Una vez que los chiles ya han quedado totalmente asados por los dos lados, vamos a meter a una bolsita de plástico para que se suden y sea más fácil poderle quitar la pielecita. Aquí los vamos a dejar de unos 15 minutos a 20 para que queden bien sudaditos. Y así es como quedan los chiles después de los 20 minutos. Ahora los vamos a quitar la pielecita, los vamos a pelar, a limpiar. Vamos a tallarlo con los dedos. Eso es lo importante, de que queden bien tatemados, bien asaditos, para que la piel sea fácil de quitar. Ahora sí le vamos a retirar también la semilla. Los vamos a abrir con el cuchillo. Nos vamos a ayudar con la mano. Y vamos a retirar la semilla. Y así es como nos quedan los chiles. Ya si los quieren lavar para que nos queden más limpios, mejor. En la licuadora vamos a poner los 2 piezas de chile poblano, ya asados, peladitos. Vamos a echar también la media pieza de diente de ajo. Y los 200 gramos de crema agria. En un recipiente vamos a añadir los 30 gramos de mantequilla. A fuego alto para que se derrita. Una vez que empiece a derretirse, vamos a agregar el espagueti.
y vamos a revolver bien para que se impregne de la mantequilla. Una vez que esté bien impregnado de mantequilla, vamos a agregar nuestra crema de chile poblano. Vamos a poner nuestro fuego a fuego medio. Revolvemos para que se impregne todo el espagueti con esta crema. Vamos a añadir también la cucharadita de consomé en polvo. Y revolvemos. Vamos a cocinar así unos 3 minutitos a fuego medio. Listo, amigo. Es así como nos queda este delicioso espagueti verde. Vamos a servir aquí un plato para que vean lo rico y delicioso que se ve. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal y vas a ver muchísimos más videos como estos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.